ACT ha trabajado un protocolo muy estricto para que las regatas este año se celebren con todas las medidas de seguridad e higiene posibles y siguiendo su recomendación, este año para la Ikurriña de Zarautz hemos tomado la decisión de cerrar el paseo entre Zarautz y Getaria. El sábado se cerrará de 5 a 8 para los peatones y el domingo a la mañana de 10:30 a 2. Más o menos se cerrará a la altura del Palacio de Narros y hasta el segundo túnel, Iteico Punta. Y ya sé que a todos nos gusta pues animar a nuestros equipos desde la zona de regateo, pero este año tanto los zarauztarras como todos los aficionados del remo vamos a tener que seguir por la televisión las regatas, que tenemos suerte de que son televisadas, y nos toca actuar con responsabilidad y animar todo lo que se pueda, pero por la televisión. La verdad es que es una cita muy importante para nosotros, después de 10 años de que Enbata no estaba en Euskoliga, el volver a la primera división, como quien dice, y poder disfrutar de ello, aunque este año pues habrá que hacerlo por la tele, pues la verdad es que es una gozada desde el punto de vista de los aficionados, y el poder disfrutar eso después de tantos años de que la Enbata esté ahí luchando, y encima pues parece que las cosas están empezando a salir poco a poco bien. Y eso, de que sea un fin de semana de disfrutar, de tener que animar y esperemos que sigan las cosas saliendo como están saliendo hasta ahora. Pues los embarques y desembarques serán desde Getaria, la zona técnica estará aquí en Zarautz, en la Roca Plana, y el campo de regateo pues será el que ya conocemos, con la línea de meta, salida de meta en la Roca Plana, en la Roca Zabala. Y bueno, comentar que estará cerrado el paseo para peatones, estará cerrado desde Zarautz hasta Getaria, con lo cual no se podrá seguir la regata in situ. Se pide, por favor, pues debido, tal y como lo han dicho ya los concejales del ayuntamiento, que se siga la regata por televisión. Y como decía, el campo de regata ya lo conocemos, es un campo muy fiable, muy igualado, y el parte meteorológico marca que entra mar para el jueves, y para el fin de semana vuelve la calma. Según cuánta mar entre el jueves, es posible que quede algo de residuo para el fin de semana, pero en principio está dado buena mar. Para la ACT es un motivo de celebración llegar a la 11ª y a la 12ª jornada de la Euskotren Liga y la Euskola del Liga. Esto no hubiera sido posible sin todo el esfuerzo y sin todo el respeto de las remeras, los remeros, aficiones, clubes, en cuanto a las medidas sanitarias de la realidad que nos acompaña. Celebraremos este fin de semana con la Zarauzko Ikurriña el fin de la Euskotren Liga, pero es una celebración que no puede ser del todo completa, ¿no? Porque sí que nos gustaría que estuvieran las aficiones y las familias cerca de la regata, pero no puede ser así este año. Tan solo me queda agradecer a Zarauzko Udala y a Zarautz Arrano Elkartea por toda la organización y el apoyo que nos están dando para celebrar esta doble jornada, y que esperemos que esto que ya es un tótem de la competición dure muchos años más.